7 de la mañana con 34 minutos, 7:34 minutos, amigos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con la doctora Sabet Chamón, ex subcontralora general del Estado. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Buenos Gracias por días. acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted conoce de cerca la materia que involucra a la Contraloría General del Estado, que al momento prácticamente está en acefalía tras la renuncia de la señora Valentina Zárate, quien venía desempeñándose como Contralora subrogante del subrogante, una nominación que, de acuerdo a los expertos, no está establecida en el marco legal, pero finalmente ella ha presentado su renuncia, esto tras esta investigación que ha iniciado la Fiscalía por presunta usurpación de funciones. Ella dice que no ha firmado nada desde el pasado 12 de junio, en que terminó la licencia del Contralor Celi, que está detenido en prisión preventiva por un presunto delito de delincuencia organizada. Esta situación, esta crisis en la Contraloría nace desde la atribución que se tomó el señor Celi de ocupar ese cargo que no estaba para él. Todos vimos en un video cómo destruyó su acción de personal, un cargo que le correspondía a usted. Partamos desde ese punto, doctora. Buenos días, bienvenida. Sí, buenos días, Alexis y Licenia, y el público que nos está escuchando. Efectivamente, todo esto parte desde el 2 de junio del año 2017, fecha en que arbitrariamente y legalmente el doctor Pablo Celi se apoderó del cargo y hasta el día de hoy lo sigue sustentando. Como usted lo manifestó, el video fue tan claro, y no solamente el video, en la que él rompe el documento, la actitud que toma, que fue vista por todo el país, tanto nacional como internacionalmente, sino en el video ustedes pueden verificar cuando él dice que se opone a recibir el documento e indica que va a hacer las cosas más difíciles. Eso es lo que él dice en el video, que él va a hacer las cosas más difíciles y que él no va a firmar. Él desde ese momento ya tomó esa actitud tan hostil y yo lo manifesté en la única entrevista que yo di a un canal de televisión, que fue Teleamazonas. Yo lo manifesté, esa actitud de este mal ciudadano. ¿Cuál será el interés de querer seguir ocupando un cargo del cual ya había sido cesado de sus funciones por la máxima autoridad de ese entonces, que era el doctor Carlos Polifayón? ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Ese 2 de junio fue aquel día donde vimos a Pablo Celi fuera de sí, descontrolado, descompuesto, empujando a todo el mundo, rompiendo una acción de personal. Bueno, él no rompió la acción de personal. Él lo que rompió fue el acta de notificación, que era lo que tenía en sus manos el abogado Adrián Bustos, secretario general de la Contraloría de esa época, y las personas que estábamos ahí era mi persona, obviamente, que como ustedes lo pueden verificar en el video, y los que le estaban notificando era el secretario general y la coordinadora de recursos humanos, la abogada Ligia Cobo, más dos testigos más. Entonces lo que él rompió fue el acta de notificación, más no la acción de personal. Y tanto es así que no rompió la acción de personal, que durante el juicio que injustamente me siguió Pablo Celi en la fiscalía, el propio secretario de esa época, el abogado Fernando Romero Barberis, el 4 de agosto del 2017, certificó las acciones de personal 913, que era la acción de personal en la que se lo cesaba de sus funciones al doctor Pablo Celi de la Torre. Esa acción de personal estaba firmada correctamente, como debe ser, por la máxima autoridad de esa época, el doctor Carlos Polifayone, y la coordinadora de recursos humanos, la abogada Ligia Cobo. Esas acciones de personal que quedaron guardadas en las respectivas carpetas de nosotros, tanto de Pablo Celi como de mi persona, las acciones de personal, cuando fue la fiscalía, resulta que ya no estaban las originales, las habían desaparecido, pero sin embargo estaban las copias de las acciones de personal. Y por ese motivo, el propio secretario general de la Contraloría certificó las compulsas y fueron enviadas a la fiscalía. Estos son documentos públicos que están al alcance de cualquiera de ustedes. Ustedes las pueden pedir a la Contraloría. Pero como ustedes saben, en octubre fue quemada la Contraloría. Nada raro sería que ahora digan que también todos recursos humanos fue quemado y que no hay ninguna carpeta de ningún de las personas de ninguna persona de la Contraloría.
no solamente certificó la acción 913 el secretario Fernando Romero Barberi, sino que también certificó las 2 acciones de personal con las que el doctor Carlos Poli a mí me designaba. La 914, porque estas acciones de personal son secuencial, la 914 en la que me cesaban como subcontralora administrativa y me designaban subcontralora general del Estado, es decir, en reemplazo de Pablo Celi de la Torre. La siguiente acción doctora, de personal, doctora, una consulta ahí, perdón que le corte nada más, porque, a ver, si había que seguir procedimientos legales y hasta ese entonces todavía Carlos Polit seguía siendo el titular de la Contraloría, por más que haya estado en Miami o donde sea, que es algo parecido a lo que pasa con Celi ahora, ¿no? Que está en la cárcel y sigue siendo él quien da las órdenes y dispone en la institución. Pero ¿por qué cree usted que dejaron a Celi en el cargo? ¿Y quién fue el que sostuvo a Celi en el cargo a pesar de todo ese proceso legal que usted nos explica? Bueno, desde el primer día, ustedes acuérdense, el 7 de junio del 2017, personas que pertenecían al gobierno anterior, entre ellas Roxana Alvarado. La ex ministra de Justicia. La ex ministra de Justicia fue la que salió en la televisión diciendo que aquí no hay más contralor que el doctor Pablo Celi de la Torre. Es decir, ella lo estaba posesionando cuando es una institución autónoma la Contraloría. Existía el Contralor General del Estado, el titular, el que todavía seguía siendo el Contralor, porque si ustedes recordarán, recién el 20 de junio del 2017, el doctor Carlos Poli presenta su renuncia ante el Congreso Nacional. Renuncia que hasta el día de hoy ha sido aceptada, porque no es la Asamblea Nacional la que debe de aceptarle la renuncia al doctor Poli, sino que debía haber sido el Consejo de Participación Ciudadana. Han sido ilegalidades tras ilegalidades desde el momento que se posesionó Pablo Celi. Intereses, como yo lo manifesté en la entrevista, ¿cuál será el interés que él tenía? Hasta ese momento yo no entendía la magnitud de este problema que se podía venir en esta institución. El tiempo me ha dado la razón y el país lo ha podido constatar. ¿Cuál ha sido el interés de Pablo Celi de querer seguir siendo el Contralor General del Estado? Upado por el gobierno que salió, por el propio Trujillato, que se excedieron en sus funciones, que lo nombraron y lo dejaron a él posesionado. El propio abogado Trujillo lo manifestó, que una cosa salió en el Universo, de una de las cosas que él se arrepentía era no haber cambiado el Contralor, no haber llamado a concurso. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y sigue la ilegalidad, porque quieran o no, el doctor Pablo Celi de la Torre está ilegalmente sentado ahí. Ya lo ha manifestado por reiteradas ocasiones. ¿Qué documentación tenemos que soportan que él no es el Contralor General del Estado? Estas acciones de personal que yo les manifiesto, la 913, donde se lo cesa de funciones a él, la 914 en la que a mí me designaban subcontralora y la 915 en la que a mí me dejaban de contralora desde el 2 de junio hasta el 20 de junio, fecha en la que retornaba el doctor Carlos Poli de sus vacaciones. Pero doctora Chamón, al no existir estos documentos físicamente y solo unas copias, ¿esa no sería una causal suficiente para yo sí tengo, sustentar y ustedes pueden ir a la notaría del abogado Camilo Salinas Zamora, que es el notario 19º del Cantón de Quito. Ustedes pueden ir y pedir ahí copias, porque existen copias certificadas de la acción de personal 914 y 915 mía. Además de que está protocolizado la declaración juramentada del que era el Contralor General del Estado, el abogado Carlos Poli Fayoni, declaración juramentada en la que él ratificaba que él había dejado firmado el 25 de mayo del 2017, fecha en la que él se encontraba en el país, dejó firmadas las acciones de personal. Las acciones de personal tienen dos casilleros, fecha de emisión, en la que la emiten, las realizan las acciones de personal, y la fecha de vigencia, la fecha en la que entran, fecha en la que el doctor Carlos Poli el 2 de junio le dispuso a la coordinadora de recursos humanos entraran en vigencia estas acciones de personal. ¿Usted era cercana colaboradora de Poli en esa época, doctora? Bueno, yo cuando entré a la Contraloría, yo formé parte
de un proyecto que tenía la Contraloría con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Entonces yo era coordinadora entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Contraloría. Yo estuve aproximadamente 2 años en la Contraloría. El primer año firmé un contrato con el BID y después de ese año pasé a formar parte de la Contraloría exactamente con el mismo cargo que era de coordinadora. Posteriormente, como ya estaba organizado todo ese programa, pasé a formar parte de la asesoría de la Contraloría General del Estado y posteriormente subcontralora administrativa, hasta que el 2 de junio me nombraban subcontralora general del Estado por parte del doctor Carlos Poli de esa época. Doctora, ¿cómo queda el proceso judicial que usted enfrentó por esta arrogación del cargo que tuvo el señor Celi? ¿Cómo queda ahora tras este desenlace? ¿Usted esperaba que el señor Celi terminara como está ahora con este desenlace en su situación tanto legal como en su situación al interno de la Contraloría General del Estado? Bueno, en cuanto al juicio, ya se puede imaginar la injusticia que he vivido durante estos 4 años. Fui sentenciada injustamente por un fiscal que me llevó a juicio, por jueces que me llevaron, me formularon cargos, solamente un juez me dio la razón, dio su voto salvado. Los otros 2 jueces se hicieron a Pablo Celi con toda la evidencia que existía dentro del juicio, con la declaración juramentada del doctor Poli, con las acciones de personal certificadas por el notario y certificadas por el propio secretario general de la Contraloría. Adjunté en ese juicio las intervenciones del doctor Carlos Poli en programas de televisión como el programa de Artículo 18, donde claramente el doctor Carlos Poli decía, no es que Pablo Celi es un mentiroso que dice, y no es lo que dice Pablo Celi, que es un mentiroso por sacar cosas y claro, deberse favores con el fiscal. Él le debe favores al fiscal que dice que no hay informes y el fiscal lo imputa, y el fiscal no lo imputa a él por ocupar un cargo ilegítimamente. ¿En esa época hablamos de Paul Pérez Reina o de cuál fiscal? No, hubo un fiscal de nombre José Maldonado. Ah, ya. José Ochoa Maldonado o Maldonado Ochoa. Oiga, doctora, yo le preguntaba su cercanía con el doctor Carlos Polit, porque Celi también era cercano a Polit, pues era el subcontralor de Polit, pero a pesar de ser tan cercano a Polit y de a Polit haberlo, digamos, como estigmatizado o etiquetado como parte del proceso de gobierno anterior al de Moreno, sin embargo lo ratifican a Celi. Por eso le preguntaba yo, ¿qué hizo que el Trujillato, Moreno, los Ruptura, Romo, Roldán, todos esos confíen más en Pablo Celi y no en usted? Bueno, porque cuando uno ya tiene la fama de que uno es una persona tan correcta y que uno no es política y que yo no le debo favores a nadie, entonces obviamente conmigo no iban a poder acceder a lo que han accedido durante todo este tiempo con Pablo Celi de la Torre. Entonces eso era voz populi en la Contraloría y sabían cómo yo me manejaba y la rectitud que yo tenía y los conocimientos que obviamente tenía. Eso no pienso que tiene nada que ver de que el doctor Carlos Poli lo haya tenido al doctor Pablo Celi de la Torre, porque pudo haber sido cualquier otra persona. Eso ya está en cada ser humano, tu actitud y tu proceder que tú tengas en la vida. Si yo me quedaba como Contralora General del Estado, quizás otro hubiera sido el destino de esa institución, no como está ahora tan desprestigiada por las personas que lo han manejado, porque no solamente es Pablo Celi, es todo el entorno que se quedó con él. Personas que desde el primer momento, 2 de junio, sabiendo que yo era la Contralora General del Estado subrogante hasta el 20 de junio, sin embargo, prefirieron quedarse con Pablo Celi, porque conmigo no tenían ese acceso que tenían quizás con Pablo Celi. Yo era prácticamente una persona nueva en la Contraloría. La imagen que yo ya estaba dando en la Contraloría era totalmente diferente. Una de ellas es la propia Valentina Zárate. Ellos sabían, ese día 2 de junio, la primera persona externa que llegó a la Contraloría
fue Raúl de la Torre, el sobrino de Pablo Celia de la Torre, una persona que ni siquiera pertenecía a la Contraloría. Fue el primero externo que llegó a la Contraloría esa noche cuando decidieron apoderarse de la institución, cuando llamaron a toda la policía, que lo llamaron a César Nava. Todas estas cosas ya se han manifestado, no soy yo, Sabe Chamula, que las está diciendo. Ya eso lo sabe todo el país, que existía un informe en contra de César Navas. Entonces, César Navas, ¿qué hacía? Tú no haces público el informe que estaba en mi contra y yo te ayudo, Pablo Celi, y me querían amedrentar, mandándome policías a mi casa, rodearon la Contraloría, y esa noche estaban ahí presentes Wilson Vallejo, Valentina Zárate, Daniel Fernández de Córdoba y Raúl de la Torre. Ellos estaban con Pablo Celi esa noche, 2 de junio del 2017. Y Luis Miño, que ahora es quien también forma parte de ese juicio que le sigue a Pablo Celi como testigo, no lo sé. Pero todas esas personas estuvieron esa noche con Pablo Celi cuando se apoderaron de la Contraloría. Usted se refiere al sobrino. Que yo les manifieste cuál era la actitud o qué era lo que ellos habían planificado. Ya el tiempo lo ha demostrado. Ustedes mismos como periodistas, la misma fiscal general de la Nación lo está indicando. Están manifestando otras personas que se dedican a este tipo de investigaciones cuál ha sido toda la documentación que han desaparecido de la Contraloría. Documentación que yo no la manejaba, nunca tuve acceso porque yo no era... antes del 2 de junio la subcontralora general del Estado y por ende yo no manejaba ningún tema que tenga que ver con glosas o con revisión de informes de auditoría. Entonces esa no fue anteriormente mi función y tampoco la llegué ni siquiera a desarrollar, porque el mismo 2 de junio que me nombraron, ustedes vieron de acuerdo al video y todo lo que ya posteriormente pasó, que ni siquiera tuve la oportunidad de sacar todos los informes que sí los dejó firmado el doctor Carlos Poli. El doctor Carlos Poli, en el escritorio de él quedaron todos los informes firmados que Daniel Fernández de Córdoba los tenía que llevar a la fiscalía. ¿Qué informes, doctora Chamón? Los informes en contra del señor 30S, el informe del señor César Navas, ministro de Sé que los informes del IE, de lo que poco recuerdo, porque ni siquiera tuve el acceso a revisarlo. Sabía que estaban todos esos informes encima del escritorio porque el doctor Carlos Poli ese día 2 de junio le insistía a Daniel Fernández de Córdoba que los lleve a la fiscalía y sí llevó, el del 30S los llevó Daniel Fernández de la Córdoba. Tanto es así que ese informe está actualmente en la fiscalía porque el propio tío de él, el doctor José Serrano, lo llevó a la fiscalía. Y así un sinnúmero de informes que dejó firmado el doctor Carlos Poli encima del escritorio de él, que tenían que ya, porque usted como máxima autoridad lo firma y usted mismo no lo lleva, pues. Ya para eso existen los demás departamentos, los delegados, que son los encargados de llevar y foliar y revisar y hacerlo con oficios, en fin, el procedimiento interno que tiene la Contraloría. Pero, ¿qué hicieron ellos? Pero sin embargo, Daniel Fernández de Córdoba lo negó cuando le preguntaron en la asamblea, que él decía que en una copia no podía decir. Una persona que sabía de los informes, porque ellos conversaban con la máxima autoridad, sabían todos los informes que existían en la Contraloría. Sin embargo, cómo ellos demuestran que ellos realmente al país no lo quieren, por decirlo así. Porque uno tiene que ser correcto en todo su proceder en la vida. Y ellos debieron de haber sido personas correctas e indicar cuando los entrevistaban que ellos sí conocían de estos casos. Doctora, es tan fácil, si ya no existen esos informes, es fácil. Llamen a declaración bajo juramento a todos los que intervinieron, porque ustedes saben que para hacer un informe intervienen varias personas. Doctora, en estos últimos días hemos visto que la Asamblea Nacional ha recibido varios informes, incluido uno que tiene que ver con octubre y que se origina en el Cuerpo de Bomberos a propósito del incendio que usted ha citado en un par de pasajes de esta conversación. Eso por un lado, digamos, hay informes que, hay tramos del informe, y lo ha dicho el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, de que el incendio de octubre de 2019 en la Contraloría habría sido provocado desde adentro. Hay una declaración también de la señora Zárate que apunta en ese sentido. ¿Usted le cree a Pablo Celi capaz de hacer eso para borrar, para eliminar pruebas que lo incriminen? Bueno, usted sabe que uno
a cada ser humano no lo puede encasillar en su proceder. Yo, al igual que ustedes y todo el Ecuador, nos estamos enterando de todo de acuerdo a las versiones de los propios empleados de la Contraloría. La propia Valentina Zárate lo está manifestando. Entonces, existe un informe de los bomberos que, imagínense, decirle yo qué es lo que puedo, no sé, Pablo Celi, si yo fui víctima de la Contraloría y de él, que se atrevieron a ponerme a mí una denuncia de usurpación de funciones cuando todo el país vio que el único usurpador es él. Entonces, no la doctora Sabet Chamú. Entonces, con ese proceder de él, cualquier cosa a la final, cualquiera de nosotros, los ecuatorianos, podríamos pensar, pero mejor dejémosle eso a la fiscalía, porque toda la verdad tiene que salir en un momento dado. Verdad que está ahí, a la luz del día. Todo el mundo vio la actitud de él. Existe la documentación legal donde se demuestra que él fue cesado. Existen los pronunciamientos en las entrevistas en CNN del propio titular de esa época, el Contralor General del Estado, el doctor Carlos Poli Fayoni, donde él manifestaba que él lo cesó de sus funciones. ¿Qué más pruebas necesitaba la fiscalía y estos jueces que tuvieron la osadía de condenarme? ¿Qué más pruebas querían? Si ya lo que es obvio, lo que es notorio, no necesita más pruebas, lo dice el COIP. Ellos con eso tenían que haberme dejado a mí absuelta, haber ratificado mi inocencia. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Para seguirlo apoyando a Pablo Celi. Cada quien sabrá por qué lo hicieron los jueces. Yo sigo mi juicio, he interpuesto acción extraordinaria de protección. Yo miré hasta las últimas instancias, que es para mí una perdedera de tiempo, no solamente en lo económico, sino también en lo personal, porque todo esto demanda un tiempo que uno lo tiene que dedicar, cuando yo lo puedo dedicar para otra cosa. Pero sin embargo he tenido que perder mi tiempo durante estos 4 años por una injusticia, y siendo yo una profesional del derecho, porque a diferencia de él, mi profesión es ser abogada. Él es un sociólogo. Quizás él desconocía muchas cosas, pero la ignorancia no es excusa alguna. Allá los que los asesoraron, los que se quedaron con él en la Contraloría esa noche, que lo asesoraron a él para hacer lo que ha terminado haciendo de la Contraloría, una institución ahora desprestigiada, porque cuando yo ingresé a la Contraloría tenía otro estatus, la Contraloría se manejaba de otra manera. Tanto es así que en el mismo juicio del doctor Poli, cuando han llamado al personal de la Contraloría, ninguno ha dicho que él obligaba a cambiar los informes. Lo que sí ha ocurrido con el actual Contralor, entre comillas, Pablo Celi de la Torre. Doctora Chamón, este desenlace de la situación del señor Celi puede cambiar en algo, puede dar un giro al proceso judicial que usted enfrenta. ¿Usted cree que eso le va a poder lo que yo ayudar espero, para que revertir este país haga la sentencia? Justicia y que a mí me hagan justicia, Licenia, porque no es posible que con toda la documentación que reposa dentro del expediente mío, ¿cómo es posible que yo haya sido condenada injustamente? ¿Cómo es posible que los jueces se hayan prestado teniendo la documentación, excepto un juez que me dio el voto salvado? Pero ¿cómo es posible que yo haya sido sentenciada cuando las evidencias están ahí? O sea, yo he tenido que esperar 4 años para que ahora sí está saliendo a la luz lo que es el verdadero Pablo Celi de la Torre, cuando todos los que vimos el video sabíamos muy bien lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿quién le corresponde asumir la Contraloría, doctora Chamón? Ya el señor Celi está bajo prisión preventiva, está enfrentando un proceso judicial. El Consejo de Participación Ciudadana está... Esto no es así, Licenia, de que así como se hacen en derecho, se deshacen las cosas. Y es lo que yo espero para yo poder obtener lo que debía de haber tenido desde hace años atrás, la ratificación de mi inocencia. Y ahí lo que tienen que hacer es proceder, para eso existe el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos son los que tienen que llamar a concurso y tomar de una vez por todas cuál es el proceder que se tiene que llevar a la Contraloría, porque la Contraloría no es que esté en acefalías ahora, como yo lo manifesté al inicio de esta conversación. La acefalía para mí, para Sabet Chamún, está desde el 2 de junio del 2017,
porque la persona que se quedó ahí en la Contraloría no era el Contralor General del Estado, él ya había sido cesado de sus funciones y no podía haberse quedado ahí. Y peor, haberla manejado como la ha manejado la Contraloría. Pregunta cerrada, doctora. Esa cefalía y el hecho de que Celi, digamos, a la brava se haya quedado en el puesto, ¿podría en algún momento dar lugar a que todas sus actuaciones de ahí en adelante sean consideradas nulas? Es como yo les manifiesto. Para eso tiene que actuar aquí la ley, la justicia, pero verdaderamente actuar, no como lo que me hicieron a mí. Oiga, le traslado otra pregunta, le traslado otras preguntas que nos envían quienes nos están escuchando. ¿Cómo se desvanecen glosas y cómo llega a establecer relaciones Pablo Celi con José Augusto Briones? Y bueno, usted nos ha dicho que su sobrino Raúl de la Torre entró desde aquella noche del 2 de junio, ¿no? Pero ¿cómo establece relaciones con Augusto Briones? Yo lo vi a Raúl de la Torre esa noche cuando entró a la Contraloría. Él ya no era funcionario de la Contraloría. Entonces, ¿qué hacía en una institución en la que él no trabajaba ya? Él fue una de las personas externas que yo alcancé a divisar esa noche, que él ingresó su carro al parqueadero de la Contraloría. Imagínense, tanto poder tuvo que hasta ingresó con su vehículo al parqueo de la Contraloría. Yo lo vi a él ingresar esa noche. De ahí, lo que él haya hecho con su tío, de ahí en adelante, yo no sé. Yo sé exactamente lo mismo que ustedes saben, lo que ha salido en la televisión, lo que ha manifestado Estados Unidos, de que él ha declarado allá, que ha involucrado a las personas que han formado parte de su grupo, por decirlo así, pero yo no puedo ir más allá. Yo estoy en la misma posición que ustedes, solamente de espectadores, esperando ver al final una luz y que la justicia salga a la luz y que se declare en verdad culpable a los que son e inocente a los que somos. Doctora Chamán, usted dice que vio al sobrino del señor Celi entrando. ¿Él no entraba antes de esa situación, de ese día? Bueno, no, imagínense, uno está frecuentaba la Contraloría. 10 horas diarias en una institución, yo estoy metida en mi oficina. Yo no sé si él habrá entrado o no habrá entrado, si lo habrá ido a ver a su tío o no, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que él ya no pertenecía, ya no era funcionario público de la Contraloría General del Estado. El sobrino del señor Celi. Claro, él trabajó, él fue funcionario. Sí, yo nunca conversé con él para nada, nunca crucé palabras con él dentro de la Contraloría porque no tenía nada que ver con mi área. ¿Y no se sabía a qué se dedicaba, cuál era la función del señor de la Torre dentro de la Contraloría? Después de que salió de la Contraloría fue a trabajar a la Asamblea de asesor del asambleísta María José Carrión. Fue secretario de la Comisión de Fiscalización con Carrión. Allá fue a trabajar. Él pasó de la Contraloría a la Asamblea, es lo que en alguna ocasión escuché. Pero de ahí, como yo les manifiesto, ¿qué tiene que ver? Pues ya la Fiscalía está encargada de esto de aquí y esperamos pronto los ecuatorianos, pues que toda la verdad salga a reducir, que es lo que nos merecemos todos los ecuatorianos. Y más aún yo, como mujer, que fui víctima de la política, por decirlo así, del gobierno anterior y de las personas que manejaron mi juicio, porque no lo hicieron legalmente, existiendo todas las pruebas. A una persona que yo también fui jueza, o sea, yo sabía lo que me estaban haciendo y sin embargo con todas las pruebas dentro de mi juicio que me defendí como tenía que ser correctamente con todas las pruebas y sin embargo hicieron caso omiso a toda la documentación presentada, a toda mi intervención durante todo el juicio a través de mis abogados y sin embargo, ¿qué fue lo que me declararon a mí? Culpable. Doctora Chamón, ¿qué garantías hay de que la Contraloría General del Estado actúe correctamente, tomando en cuenta que estas personas que usted dice que se hicieron al señor Celi, todavía entiendo yo, o entendería, no sé si me equivoque, todavía están en funciones y siguen con el control al interior de la Contraloría? Bueno, entre las personas que formaban parte del círculo de Pablo Celi, era Hugo Pérez, que tengo entendido que ya ha renunciado, Daniel Fernández de Córdoba, que ya renunció, Wilson Vallejo, que ya renunció, y la que faltaba, Valentina Zárate, que ahora está presentando la renuncia, y que la ha presentado. Renuncia que todavía no ha sido aceptada. Entonces, ahora sí quieren salirse, cuando debían de haberse salido desde el principio, cuando ellos vieron que era una ilegalidad. Cuando las personas tenemos principios y conocemos cuál es la realidad, tú no te quedas a trabajar con una persona que sabes que ya no es nadie en esa institución, porque fue cesada de sus funciones. Pero sin embargo, todas estas personas que yo les he mencionado se quedaron trabajando
ahí con Pablo Celi durante todos estos años. De ahí, como usted me preguntaba, Alexis, ¿cómo se desvanece? Una glosa se puede desvanecer, pero si es que está plenamente justificada la documentación, porque para eso existen varias instancias en la Contraloría. Pues. Esta predeterminación, primero desde que cuando te dan la orden de trabajo, que te comunica que te van a empezar a hacer un informe, perdón, una auditoría, de ahí tú presentas toda la documentación, viene la lectura del borrador, después viene de predeterminaciones, siempre y cuando te estén ratificando lo que está revisando la Contraloría. Después tienes otra instancia administrativa que es responsabilidades, tienes el recurso de revisión. O sea, hay varias instancias donde tú como ciudadano puedes demostrar que de pronto la Contraloría se está equivocando en su percepción y al haber hecho el informe. Pero no que cojas como lo están manifestando los propios empleados de la Contraloría, de lo que he escuchado. El propio Luis Miño, que dice que, y el propio Nelson Dueñas, que manifiestan que a ellos los obligaban y que les decían que tenían que cambiar los informes. O sea, por favor, ¿en qué país estamos que una persona que forma parte de una institución pública, viene tu jefe, por más jefe que sea, no te puede obligar a ti como empleado público a que tú cambies un informe? Eso ya queda en cada persona, en cómo tú eres criado, en cómo tú puedes manifestar. No puede ser que tú te vendas por siete platos de lentejas, como dice en la Biblia. O sea, ellos tenían que haberse puesto bien parados y firmes en este caso, de acuerdo a lo manifestado por ellos, no por mí, por lo manifestado por Luis Miño y por Nelson Dueñas de lo que ha salido en las redes. Ellos tenían que haberse parado firme a Pablo Celi y decirle, lo siento mucho, prefiero irme a mi casa, pero no formar parte de esto. Lo que pasa, doctor, es que acá daría la impresión de que la lenteja estaba realmente contundente. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctora Sabet Chamún. Muchas gracias a ustedes. Por haber aceptado esta invitación. Un gusto como siempre. Gracias.